Nuestro grupo está conformado por Jairo Calderón y Luis Díaz y el tema que escogimos fue la fagoterapia. Antes de que los antibióticos fueran descubiertos, habían investigaciones considerables sobre los bacteriófagos como tratamientos para las enfermedades bacterianas humanas. Los bacteriófagos atacan solamente a sus bacterias anfitrionas y no a las células humanas, así que parcialmente son unos buenos candidatos para enfrentar enfermedades bacterianas en los seres humanos. Los fagos fueron descubiertos en la década de 1910, en 1915 por el microbiólogo y médico británico Frederick y en 1917 por el científico franco-canadiense Felix, los cuales lo descubrieron de forma independiente. En poco tiempo Felix comprendió que estos servían como una nueva poderosa forma para tratar infecciones bacterianas. A mediados de 1922 administró bacteriófagos a pacientes con diversas enfermedades bacterianas, como lo fue en la India y en Egipto, donde lo utilizó para tratar enfermedades como la cólera y la peste. Después del descubrimiento de los antibióticos, como lo fue la penicilina descubierta en 1928, la estrategia de los fagos fue en gran parte abandonada en muchos lugares del mundo. Una de las investigaciones con mayor importancia fue la realizada sobre los fagos de la serie T, cuya función principal era actuar contra especies características de la E. coli. Esta investigación fue realizada en 1944 por un grupo de científicos conformado por físicos, químicos y biólogos, en la cual dio lugar al conocimiento de la estructura y función que presentaba el material hereditario de los seres vivos en un limitado número de fagos. El método empleado fue el uso de cepas bacterianas en condiciones in vitro semejantes a las del cuerpo humano. Con estos resultados que se obtuvieron se contribuyó en gran medida a la unificación del campo de la genética bacteriana y el desarrollo de la biología molecular moderna. Durante más de 60 años los antibióticos han sido el principal mecanismo de defensa contra las enfermedades bacterianas. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado las cepas bacterianas resistentes a los antibióticos. Los niveles de resistencia a los antibióticos que se están alcanzando mundialmente en la actualidad están ocasionando que enfermedades como la neumonía, la tuberculosis o las de transmisión alimentaria sean difíciles de controlar a medida que los antibióticos van perdiendo su eficacia. Por esto está aumentando el interés para regresar a la estrategia de los fagos. Si no se buscan alternativas o nuevos métodos para tratar estas enfermedades, para el año del 2050 podría ser la mayor causa de muerte. El uso del bacteriófago para matar bacterias patógenas representa un arma potencialmente significativa como alternativa para estos microorganismos resistentes. Los bacteriófagos son parásitos intracelulares, son virus que infectan bacterias de manera específica empleando su maquinaria biosintética para replicarse. Los bacteriófagos varían mucho en su forma y material genético. Estos están compuestos principalmente por una estructura proteica llamada cápside que puede ser icosaédrica, filamentosa o en forma de cabeza cola. Y su material genético puede ser de ADN o ARN que se encuentra protegido por la cápside. Además puede presentar lípidos en su estructura. Las propiedades fisicoquímicas y el tipo de ácido nucleico han sido las características principales para lograr una clasificación. Los fagos necesitan de un huésped para replicarse en su interior usando su maquinaria metabólica y así sintetizar su propio material genético y las proteínas de su envoltura. El tamaño de estos oscila entre 20 y 200 nanómetros. En la naturaleza existen dos tipos de bacteriófagos, los líticos o virulentos, los cuales infectan a las bacterias y las matan, y los lisogénicos o temperados, que establecen una relación en la cual pueden vivir con la bacteria, además pueden hacer cambios fenotípicos en su huésped. A diferencia de los antibióticos, los fagos pues, son altamente específicos y afectan solo a las bacterias dianas sin dañar ninguna otra célula. Y además de esto, no se han reconocido efectos secundarios al utilizarlo en comparación con los antibióticos, los cuales afectan a un amplio número de bacterias, provocando problemas en la macrobiótica intestinal. Por tanto, el uso de bacteriófagos se está postulando como una alternativa potencial para hacer frente al problema de la resistencia a los antibióticos. Otra ventaja importante de los bacteriófagos son su propiedad de actuar en sinergia con otros antibióticos o también en algunos estudios se ha identificado que los extractos de aceites esenciales de origen vegetal tienen propiedades antimicrobianas y antibacterianas que al usarlos en combinación con los fagos producen una actividad antibacteriana mayor. Aunque diferentes bacteriófagos pueden contener diferentes materiales, todos ellos contienen ácido nucleico y proteína.
Dependiendo del fago, el ácido nucleico puede ser DNA o RNA, pero no ambos, y puede existir en varias formas. Los ácidos nucleicos de los fagos a menudo contienen bases raras o modificadas. Estas bases modificadas protegen a los ácidos nucleicos del fago de las endonucleasas que cortan los ácidos nucleicos del huésped durante la infección. El tamaño de los ácidos nucleicos varía dependiendo del fago. Los fagos más simples solo tienen suficiente ácido nucleico para codificar un promedio de 3 a 5 productos génicos, mientras que los fagos más complejos pueden codificar para más de 100 productos génicos. El número de proteínas de diferentes clases y la cantidad de cada una de ellas en la partícula del fago variará dependiendo de la clase de fago que se trate. El fago más simple posee varias copias de solo una o de diferentes proteínas, mientras que los más complejos podrían poseer muchos tipos de proteínas diferentes. La función de proteínas durante la infección es proteger el ácido nucleico y las nucleasas de su medio ambiente. Los bacteriófagos vienen en muchas y diferentes formas. Las características básicas estructurales de los bacteriófagos se ilustran en la figura 8, la cual muestra el fago denominado T4. Según su tamaño, el T4 está entre los fagos grandes, tiene aproximadamente 200 nanómetros de largo y de 80 a 100 nanómetros de ancho. Otros fagos son más pequeños. La mayoría de los fagos están entre un rango de 24 y 200 nanómetros de longitud. Los fagos clásicos poseen una estructura a manera de cabeza y pueden variar de tamaño y forma. Algunos son icosaédricos, otros son filamentosos. La cabeza o cápside está compuesta de muchas copias de una o de más proteínas diferentes. Al interior de la cabeza se encuentra el ácido nucleico. La cabeza actúa como una cubierta protectora para el ácido. Muchos, aunque no todos los fagos muestran una cola unida a la cabeza del fago. La cola es un tubo hueco a través del cual el ácido nucleico pasa durante la infección. El tamaño de la cola puede variar y algunos fagos ni siquiera la tienen. En los fagos más complejos como el T4, la cola se rodea de una cortina contráctil durante la infección de la bacteria. Al extremo de la cola, los fagos más complejos como el T4 presentan una placa en la base y una o más fibras unidas a ella. Esta placa de base y las fibras de la cola están involucradas en la unión de los fagos a la célula bacteriana. No todos los fagos tienen placas de bases ni fibras de la cola. En tales casos existen otras estructuras que se ven asociadas en la unión de partículas del fago a la bacteria. Los bacteriófagos tienen tropismo únicamente por bacterias, no pueden unirse ni infectar células eucariotas. El mecanismo de infección bacteriana para estos virus es altamente específico debido a que en la capa externa de la pared bacteriana existen vellosidades que rodean a las bacterias. Esta estructura química funciona como receptor específico para cierto tipo de fagos, lo cual lo hace importante para su uso en biología y medicina. En algunos casos, debido a la alta especificidad, se usan como marcador de identificación bacteriana. Hay tipos de bacterias que poseen diversos receptores, lo cual hace que diversos bacteriófagos puedan adherirse a la bacteria e ingresar. Cuando el fago entra en contacto con una bacteria, la cual reconoce como huésped, se inicia el proceso de infección. Empieza por la unión de la base del fago sobre la superficie de la capa externa de la pared bacteriana. Seguidamente, el fago inyecta su material genético en el interior de la célula, combinándose con el genoma de la bacteria. Ahora, dependiendo del fago, pueden ocurrir dos procesos en función de su ciclo de vida. Los fagos se pueden dividir en virulentos y temperados, en el cual los virulentos producen un ciclo de vida lítico. Los fagos se adhieren a un receptor específico de la célula bacteriana e inyectan su DNA o RNA a través de su cola, degradando la pared celular y a su vez permitiendo que la vaina de la cola entre en contacto con el genoma de la bacteria para liberar su ácido nucleico. La bacteria biosintetiza el ácido nucleico viral y debido a esto el fago toma el control de la bacteria, usando sus nucleótidos y enzimas de replicación para replicar su genoma, logrando degradar el DNA y deteniendo la síntesis de las proteínas de la bacteria. De esta manera el genoma infectivo toma el control del metabolismo celular y redirige los recursos a la producción de decenas de nuevos fagos en el interior de la célula, hasta que la membrana celular se rompe por la presión interna, provocando la muerte de la célula y liberando los nuevos fagos producidos. Lo que determina qué ciclo toma el fago para acercarse al virus es el número de fagos capaces de infectar la célula en simultáneo. Es decir, el factor de implementación se vuelve mayor al estar en presencia de un conjunto mayor de agentes fágicos, facilitando a su vez una infección del tipo lisogénico. Por otro lado, cuando el número de fagos presentes es pequeño, se opta por un ciclo lítico, aunque no es tan efectivo como un tratamiento asertivo.
Desde su descubrimiento hace ya más de 100 años, los bacteriófagos han sido aplicados en numerosas áreas biotecnológicas, que van desde el tratamiento de infecciones humanas mediante fagoterapia, pasando por la biopreservación y seguridad alimentaria, el control biológico de patógenos de plantas, incluso la creación de biosensores, el control de corrosión y la desinfección de superficies. Muchas aplicaciones tienen los bacteriófagos. La tabla 1 indica distintas aplicaciones de fagos y de sus enzimas. En conclusión, los bacteriófagos son una medida alternativa y benéfica de hacer uso de los virus, afectando de manera positiva al mundo celular, dado que a partir de sus modificaciones permite curar infecciones, adelantando su conocimiento en diferentes investigaciones, cuyo fin son el desarrollo de la ciencia y la longevidad. Además, sirve de herramienta para estudiar la recombinación del ADN. Sin embargo, las personas que no conocen lo que hacen los bacteriófagos creen que por tratarse de un virus actúan en la vida de forma negativa. En síntesis, para hablar con certeza de los beneficios que ofrecen los bacteriófagos, es necesario estudiarlos y conocerlos a profundidad. Ellos se ven en la definición simple de sus ciclos de vida. Por ejemplo, el ciclo lítico, donde el fago infecta una bacteria, la secuestra para hacer un montón de fagos y luego mata a la célula al hacerla explotar. Y el ciclo lisogénico, donde el fago infecta una bacteria e inserta su ADN en el cromosoma bacteriano, lo que permite que el ADN del fago, que ahora va a ser llamado profago, sea copiado y transmitido junto con el propio ADN de la célula.